Hace apenas una semana o dos, me aventuré en un sendero largo en el denso bosque detrás de mi pueblo. Vivía en un pueblo muy unido, con poco menos de 1000 personas, así que estábamos bastante alejados de las grandes ciudades pobladas. Los bosques en las afueras eran muy llanos, sin montañas ni colinas, pero tenían algunos estanques y algunos ríos pequeños que los atravesaban. Me dirigía hacia uno de estos ríos. Había estado allí antes algunas veces, aunque nunca había tenido la oportunidad de acampar allí hasta este día. Según podía recordar de las veces anteriores, sabía que era aproximadamente una caminata de unas 3 horas, casi perfectamente hacia el norte. Mientras caminaba entre los árboles, todo estaba muy tranquilo, aparte de los pájaros y otros animales que revolvían las hojas a mi alrededor. No había personas ni excursionistas, y no planeaba ver a nadie porque ni siquiera era un sendero, solo eran bosques abiertos. Pero, a solo 45 minutos del río, me encontré con alguien. Ambos íbamos caminando en dirección el uno al otro, y parecía que ninguno de los dos había notado al otro, hasta que estábamos a solo unos metros de distancia, separados solo por un par de árboles. Sé que tenía una expresión confundida y casi nerviosa al encontrar realmente inusual encontrarse con alguien fuera del sendero en medio de estos bosques, pero el hombre tenía la misma expresión. Estaba a punto de romper el silencio y decir hola, pero después de un segundo, su rostro se transformó en una leve sonrisa nerviosa y se apartó hacia un lado. Seguí su ejemplo y seguí caminando también. Pero miré hacia atrás una vez que me alejé un poco más y vi que el hombre ya no estaba caminando, sino que casi corría alejándose, sin decir una palabra. Encontrarme con él de esa manera me produjo una sensación algo inquietante, pero verlo correr así solo lo hizo aún más extraño. Era como si el hombre no quisiera ser visto o simplemente no le importara la posibilidad casi imposible de que nos encontráramos el uno al otro. Sea cual sea el caso, seguí ocupándome de mis asuntos y me dirigí hacia el río. No era un lugar de acampada ni nada por el estilo, así que simplemente dejé mi mochila y mi tienda en el área más plana que pude encontrar. Luego, encendí un fuego ya que el sol estaba a punto de ponerse. Eché un montón de palos y ramitas que encontré por allí y me aseguré de que ardiera durante un par de horas al menos. Esperaba quedarme despierto y esperar hasta que salieran las estrellas para poder hacer un poco de observación astronómica lejos del pueblo. A menudo puedo tener una buena vista de la Vía Láctea, que es un espectáculo que nunca quiero perderme. Pasaron horas mientras estaba sentado y esperando, hasta que un sonido distinto llegó a través del silencioso bosque detrás de mí. Pasos lentos y cuidadosos. Me giré y miré, sin ver mucho en la oscuridad mientras escudriñaba a mi alrededor, aunque los pasos se detuvieron, indicándome que aunque yo no los viera, ellos podían verme a mí. Agarré mi mochila y tomé una linterna resistente, iluminando los árboles. Ahora podía ver decentemente lejos, pero al mover la luz de un lado a otro, no vi a nadie. Sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba un poco mientras la sensación inquietante volvía a apoderarse de mí. ¿Hay alguien ahí? Intenté nuevamente. Hola. Ni siquiera se escuchó el sonido de otro paso. Después de un momento de contemplación, empecé a caminar hacia donde había escuchado el sonido. Pensé que tal vez había una posibilidad de que me hubiera equivocado, pero necesitaba estar seguro. Paso a paso, con la linterna apuntando constantemente hacia adelante, atravesé cuidadosamente el bosque hasta llegar al lugar del que creía que provenía el sonido. Moví la luz hacia mi izquierda, mirando detrás de cada árbol, hasta que de repente la luz reveló a un hombre grande. Era el mismo que me había encontrado solo unas horas atrás. No estaba a más de 20 pies de distancia, pero incluso con la luz sobre él, permanecía inmóvil. En un acto de rápida reflexión, traté de no reaccionar y seguí moviendo mi linterna a través del bosque, esperando que pensara que de alguna manera no lo había visto. Luego comencé a caminar de regreso a la tienda, tratando de actuar lo menos preocupado posible. Recogí mi mochila y miré alrededor una vez más antes de abandonar rápidamente mi tienda y fogata, adentrándome en el bosque junto al río.
Una vez que sentí que había hecho suficiente distancia, corrí todo lo que pude hasta estar sin lugar a dudas lejos de ese hombre. Encontré un lugar para descansar y me quedé despierto hasta el amanecer. No creo que me hayan seguido, ya que pude salir sin haber escuchado ni visto nunca más a ese hombre. No estoy seguro de por qué estaba allí, ni por qué apareció y se escondió junto a mi campamento, pero nunca volví a buscar mi tienda por temor a lo que podría descubrir. Había sacado mi autocaravana a un bosque a un par de millas de mi casa. Vivo en una zona rural con muchos bosques circundantes, así que acampar es algo bastante común por aquí. El lugar al que había conducido no era muy conocido, siendo un punto de acampada lo suficientemente grande como para albergar solo unas pocas autocaravanas. Me gustaba porque rara vez había alguien más allí, y el camino para llegar era lo bastante amplio como para que mi autocaravana cupiera fácilmente. Cuando llegué, el campo de hierba donde estacioné estaba vacío. No tenía planes, así que simplemente me quedé dentro por un rato antes de salir y preparar el exterior con la tienda sobresaliente. Luego, preparé mi silla y empecé a recoger un poco de leña para hacer una hoguera. Aún faltaba mucho para la noche, pero simplemente quería estar preparado antes de que oscureciera demasiado. Salí al bosque detrás de la autocaravana, lo suficientemente lejos como para que ya no pudiera ver el sitio de acampada. Mucha de la madera aún estaba mojada por una lluvia que habíamos tenido hace un par de noches, así que me llevó un tiempo encontrar algunas piezas secas y agradables para usar. Había estado fuera unos 20 minutos, pero cuando regresé a la autocaravana, había un hombre montando una tienda de campaña cerca. Asentí cuando volví al área de acampada, y él también lo hizo, como si estuviéramos reconociéndonos mutuamente. No vi nada extraño en él, y realmente no pensé nada más al respecto, aparte de estar un poco molesto por tener que compartir el área con alguien más ahora. Después de tirar las ramas al suelo, volví a mi autocaravana en busca de algo de privacidad para tomar una cerveza y sentarme adentro con el techo solar abierto. No estoy muy seguro de cuánto tiempo estuve allí, quizás unos 30 minutos aproximadamente, antes de levantarme y mirar por la ventana. El hombre había terminado de montar su tienda, pero ahora que estaba completamente armada, me di cuenta de lo deteriorada que estaba. Tenía toneladas de agujeros y cortes, con solapas colgando y ondeando con el viento. Parecía una tienda vieja que había sido dejada afuera durante años sin haber recibido ningún cuidado, y ni siquiera estaba en condiciones lo suficientemente buenas como para ser mejor que dormir al aire libre. A través de los agujeros, aunque no vi al hombre dentro de la tienda, miré en el área cercana, pero no estaba en ningún otro lugar en el terreno de acampada. Salí de la autocaravana y comencé a hacer mi hoguera mientras seguía mirando la horrible tienda que había montado, y me preguntaba por qué la estaba usando, y qué extraño era que pensara que era lo suficientemente buena como para usarla. A medida que se ponía el sol, encendí el fuego y me senté junto a él, aún sin estar seguro de dónde se había ido el hombre. Estuve sentado durante un rato mientras la oscuridad invadía el bosque, dejando solo la tenue luz de la hoguera iluminando el pequeño espacio a mi alrededor. La noche pasaba lentamente mientras seguía preguntándome dónde estaba el hombre y por qué no había vuelto a su tienda ahora que estaba tan tarde. Miré mi reloj, viendo que eran casi la 1 de la madrugada, lo que significaba que había estado oscuro durante casi 4 horas. Me levanté de mi silla y caminé un poco más cerca de la tienda del hombre, solo para asegurarme de que realmente no estaba allí. ¿Estás ahí?, llamé, pero no hubo respuesta. Me quedé en medio del terreno de acampada y miré alrededor hacia el oscuro bosque que me rodeaba, pensando que tal vez el hombre se había perdido allí afuera. Pero mientras miraba en todas direcciones, la inquietud empezaba a crecer en mí, hasta que un movimiento repentino junto a uno de los árboles me detuvo en seco. Miré hacia donde lo vi, sin estar seguro de qué era exactamente lo que vi, hasta que lentamente mis ojos empezaron a distinguir el contorno de un hombre parado justo al lado del árbol. Estaba inmóvil, como si estuviera tratando de no ser visto.
Una ola de miedo me invadió y cuanto más lo miraba, menos seguro estaba de que fuera el mismo hombre que vi en la tienda. Di unos pasos lentos hacia atrás y luego me apresuré hacia mi autocaravana. Miré por la ventana y vi al hombre todavía en el mismo lugar, mirando en mi dirección. Después de una ligera vacilación, me dirigí rápidamente a la cabina delantera y encendí la autocaravana, alejándome del campamento. Lo que me aterroriza cada vez que pienso en él es si ese no era el hombre de la tienda y solo era alguien más parado en el bosque. Tal vez le hizo algo al otro hombre o tal vez estaban juntos y el hombre de la tienda estaba en algún otro lugar del bosque observándome sin que yo lo supiera. Hace 2 años vivía con mi hermano menor en la costa este, aunque en su mayor parte no salíamos mucho. Quiero decir, nos juntábamos mucho con amigos y salíamos a comer o lo que fuera, pero nunca hacíamos nada realmente interesante. Empecé a buscar cosas que hacer, y una de las sugerencias más comunes era acampar, porque estábamos justo a lo largo de los Apalaches. Se lo dije a mi hermano, pero no parecía muy interesado. Un par de días después, salí y compré algunas cosas como una tienda de campaña pequeña y algunas herramientas de seguridad. Luego empacé una de mis viejas mochilas y conduje hasta un sendero cercano. Sí, era realmente inexperto, y ir de camping solo no era una buena idea, pero solo planeaba estar fuera una noche. Así que pensé que incluso si había un problema, no sería tan grave. Después de una hora de conducción, llegué al sendero. No había otros coches estacionados y no vi a ninguna otra persona. Salí del coche, me puse la mochila y caminé hasta el comienzo del sendero. Era estrecho y no estaba muy bien hecho, pero era suficiente. No creo que fuera un sendero popular, simplemente lo encontré buscando en una enorme lista y elegí uno que no fuera demasiado largo. A medida que caminaba se volvía cada vez más evidente lo poco utilizado que estaba este sendero. Los arbustos estaban crecidos y bloqueaban el camino. Incluso en algunas partes la hierba había crecido tanto que era realmente difícil distinguir qué era el sendero y qué no lo era. Pero después de una hora, llegué al final, y al ver el sendero, era más o menos lo que esperaba que fuera el terreno de acampada. Era pequeño y en su mayoría estaba cubierto de maleza, pero hubo algo que noté de inmediato y que captó mi atención. Un montón de troncos al otro lado del terreno de acampada. Me acerqué y vi que las astillas de madera carbonizada se desprendían con el viento, así que tenía que haber sido usado recientemente, quizás incluso la noche anterior. Miré alrededor de nuevo, sin ver ninguna tienda ni señales de que alguien hubiera estado aquí, aunque no estaba seguro al respecto. Fui al otro extremo, puse mis cosas y luego me puse a trabajar en la tienda. Todavía no era muy tarde, así que me tomé mi tiempo para asegurarme de que la tienda estuviera bien armada. Una vez que terminé, me tomé un respiro, me senté y me relajé un rato. Quedaba aproximadamente 1 hora de luz solar y la pasé comiendo y sentado dentro de la tienda en mi saco de dormir. Después de un rato, noté que el sol se estaba poniendo, pero poco después, un sonido vino de algún lugar cercano, un crepitar como de una hoguera. Abrí la cremallera y salí, encontrándome de inmediato con un hombre sentado al otro lado del terreno de acampada, justo al lado de los troncos medio quemados. Era mayor que yo. Probablemente tenía unos 40 años, pero no había mucho más que pudiera ver con la poca luz solar que se filtraba entre los árboles. Él ya me estaba mirando, así que le saludé nerviosamente con la mano. El hombre esperó unos segundos y luego levantó la mano también. Fui hacia la parte trasera de mi tienda y agarré un montón de palos, luego hice una pequeña hoguera. Solo tomó unos minutos antes de que estuviera casi completamente oscuro. Solo quedaba la luz de mi hoguera y la hoguera del hombre al otro lado. Seguía mirando, tratando de ver si tenía una tienda o una mochila o algo, pero todo lo que podía ver era a él cada vez que miraba. Cada vez me sentía más extrañado e incómodo.
de dónde había salido. Mi tienda estaba montada justo al lado del sendero, así que lo habría oído llegar, a menos que viniera desde el otro lado, que estaba lleno de bosque vacío. Estuve allí al menos 1 hora, probablemente 2, y nunca vi al hombre moverse de su lugar. Simplemente se quedó junto al fuego mirando hacia adelante. Finalmente, entré en mi tienda, pensando que debía estar pensando demasiado en todo esto y que el hombre probablemente era solo otro campista. Después de todo, estaba en un terreno de acampada público. Me acosté e intenté descansar, pero no creo que mi mente me dejara dormir por alguna razón. Así que simplemente miré al techo y escuché el crepitar apenas perceptible del fuego del hombre. Estuve allí probablemente otra hora antes de escuchar joyas crujir lentamente acercándose a mi tienda. Me senté y escuché más atentamente hasta que pude ver la sombra del hombre de pie al otro lado de la tela. Todo mi cuerpo se congeló al verlo allí, sin moverse ni hablar, solo observándome durante un momento. Entonces, su sombra comenzó a alejarse mientras escuchaba las hojas crujir a lo lejos. Abrí rápidamente la cremallera de la tienda y miré afuera. El terreno de acampada estaba vacío. El hombre se había ido, dejando solo los troncos ardiendo. Comencé a empacar apresuradamente, metiendo la tienda en su bolsa e incluso rompiendo algunas de las varillas solo para moverme más rápido. Me fui sin ver al hombre regresar. En cuanto a lo que sucedió allí afuera o lo que iba a suceder, realmente no lo sé. Esto sucedió durante un viaje por carretera de regreso desde visitar a mi familia durante las vacaciones. Normalmente no suelo conducir más de un par de horas, porque prefiero volar. Pero este año los boletos a donde iba eran mucho más caros por alguna razón. Me habría costado más de $1,000 un vuelo de ida y vuelta, que solo iba a unos pocos estados de distancia. Había planeado todo para llegar a casa unos días antes de tener que volver al trabajo, pero una tormenta de nieve se desató el día que me iba a ir, así que tuve que quedarme 2 días extras antes de finalmente empezar el viaje. Las carreteras estaban vacías ya que había pasado el ajetreo de las vacaciones, y la mayor parte del viaje está bastante apartado de las grandes ciudades. La parte más difícil siempre era mantenerse despierto y luchar contra el aburrimiento. Las primeras 8 horas más o menos pasaron sin problemas, aunque estaba cansado, pero la nieve en la carretera me mantuvo despierto y atento. Eran alrededor de las 10 de la noche y tenía reservado un hotel en un pequeño pueblo a solo 2 horas más adelante, pero mientras conducía, una pequeña luz apareció en mi espejo. Eran los faros de alguien que venía detrás de mí, lo cual fue en realidad la primera persona que había visto en la carretera conmigo en más de 1 hora. Sin embargo, sus luces se estaban haciendo más grandes rápidamente, lo que mostraba que se acercaban realmente rápido. Pronto pude ver que en realidad era una gran furgoneta de algún tipo. Era una carretera de un solo carril, así que no podía apartarme de su camino. Pero supuse que aún así girarían alrededor de mí, dado que iban tan rápido. Sin embargo, una vez que llegaron detrás de mi coche, igualaron mi velocidad y se quedaron detrás de mí. Después de unos segundos me di cuenta de que no estaban intentando adelantarme, y conducimos así durante casi 10 minutos. Era un poco inquietante, siendo que solo estábamos en la carretera y sin embargo, esta enorme furgoneta me seguía justo detrás. No era una distancia de seguimiento normal tampoco. Estaban tan cerca que ni siquiera podía ver su parachoques delantero o la matrícula en mi espejo. Tal vez fui rápido en sentirme inquieto al respecto, pero apareció una salida para una gasolinera y opté por tomarla, esperando que ellos continuaran en la carretera y que pudiera poner algo de distancia entre nosotros. Pero mientras giraba y bajaba por la rampa de la salida, ellos se mantuvieron justo detrás de mí. Entré en la gasolinera y me estacioné en una de las bombas, mientras la furgoneta se estacionaba en la bomba detrás de mí. En este punto simplemente no sabía qué estaba pasando. Una parte de mí pensaba que esto era algo malo, pero otra parte de mí pensaba que solo estaba exagerando.
Sabía que esta era la única gasolinera en los últimos 30 minutos más o menos. Así que no era tan improbable que ellos también necesitaran gasolina antes de salir a llenar mi tanque. Apagué el motor de mi coche y miré alrededor. La parte de la tienda de la gasolinera tenía las luces apagadas y un letrero de cerrado colgando de la puerta. Miré a los lados y no vi más que oscuridad vacía. No había casas, no había edificios, solo un campo cubierto de nieve con una única carretera que lo atravesaba. Miré en mi espejo y vi a un hombre ahora parado afuera de la furgoneta echando gasolina. Salí y comencé a hacer lo mismo. Mientras los números avanzaban lentamente en el medidor de gasolina, el hombre rápidamente volvió a poner su bomba y selló su tapa de gasolina. Miré y lo vi caminar hacia la parte trasera de su furgoneta. Luego escuché el fuerte sonido de trinquete al abrirse la puerta trasera. Hubo algo en ese momento, tal vez un presentimiento o simplemente un instinto de algún tipo, que me dijo que me fuera de allí. Saqué la bomba de mi coche, y en menos de un segundo, 3 hombres corrían hacia mí desde detrás de la furgoneta. Dejé caer la bomba en el suelo y rápidamente me metí en mi coche, cerrando las puertas justo cuando uno de ellos agarraba la manija e intentaba abrirla. Estaba temblando y me movía tan rápido como podía para encender el coche. Los 3 fueron alrededor, probando cada puerta, pero luego corrieron inmediatamente de regreso a su furgoneta antes de que yo tuviera la oportunidad de alejarme. Cuando lo hice, los vi alejarse pronto en dirección opuesta por donde habíamos venido. Informé a la policía de lo sucedido, pero ni siquiera recibí una llamada con actualizaciones. Creo que es obvio que estaban tratando de secuestrar personas bajo la cobertura de la noche en la vasta autopista despoblada. Lo aterrador es lo confiados, y por falta de una mejor palabra, profesionales que eran en toda la operación. Parecía que, tan pronto como se dieron cuenta de que yo estaba seguro en mi coche, y que no sería fácil, huyeron del lugar sin siquiera necesitar comunicarse entre ellos. Era como si lo hubieran hecho muchas veces antes. ¿Qué habría pasado si me hubieran atrapado? No lo sé, pero insto a todos a aprender de mis errores, porque es posible que no tengan tanta suerte como yo. En 2019 trabajaba haciendo entregas para una pizzería cerca de mi escuela. Trabajaba la mayoría de los días después de clases para poder pagar mi coche y el alquiler. No era un trabajo genial en ningún aspecto, pero era lo suficientemente bueno como para pasar la universidad sin estar completamente quebrado. Esta noche no fue diferente a la mayoría. Comencé a trabajar a las 6:00 y entregué durante 3 horas seguidas. Luego tomé un descanso para almorzar y comencé de nuevo a las 9:30. Recogí el próximo pedido y comencé a dirigirme al lugar. La dirección no parecía ser de una casa, pero la ruta que tomé para llegar allí no era lo que esperaba. Me llevó más lejos del pueblo, alejándome de la mayoría de las casas y tiendas, y hacia un centro de negocios. Era un área llena de pequeños edificios de oficinas y nada más. Conduje por la carretera y realmente no podía distinguir cuáles eran las direcciones, así que solo seguí las indicaciones del GPS y esperé que me llevara al estacionamiento correcto. Cuando giré, conduí a través de un estacionamiento bastante largo hasta llegar al frente del edificio y pude leer la dirección. Coincidía con la del pedido, pero algo no estaba bien. El estacionamiento estaba completamente vacío. Ni siquiera las luces de la calle estaban encendidas y el edificio de oficinas no mostraba señales de que alguien estuviera dentro. Comprobé la dirección de nuevo, pensando que debía de haber algún error, pero todo estaba correcto. Incluso intenté buscarlo en Google para ver si había algún lugar cercano con la misma dirección, pero no, eso era todo. Puse mi coche en punto muerto y salí, mirando a mi alrededor antes de dirigirme hacia la puerta. Era una puerta de cristal con un tono oscuro que la cubría. Toqué y luego di un paso atrás y esperé. Solo pasó un momento antes de que la puerta se abriera. Era un hombre de mediana edad vestido muy informalmente y con una pequeña sonrisa en la cara. De repente, se puso muy emocionado y dijo que estaba contento de que la comida finalmente hubiera llegado y que todos tenían hambre.
Miré detrás de él. No vi a nadie más y solo una luz encendida en el pasillo, pero lo ignoré y simplemente le dije el total. Debió darse cuenta de lo que estaba buscando, sin embargo, ya que rápidamente explicó que todos los demás estaban en la sala de juegos, en el tercer piso para una fiesta de la empresa. Sonreí para ser educado, pero el hombre hablaba con una cantidad abrumadora de entusiasmo, tanto que casi parecía que tenía que estar fingiéndolo. Sacó su billetera y me entregó el dinero en efectivo por las pizzas junto con una propina de $10, pero mientras tomaba el dinero, me pidió un favor. Quería ayuda para llevar las pizzas al tercer piso. El hombre me había puesto en una posición extraña al haber aceptado la generosa propina ya, así que sentí que sería lo correcto ayudarlo. Por otro lado, llevar unas cuantas pizzas no es exactamente difícil y no parecía necesario en absoluto. El hombre comenzó a caminar sin que yo hubiera respondido aún, instándome a que lo siguiera mientras se dirigía hacia una puerta que conducía a unas escaleras. Lo seguí manteniendo mi distancia, pero siguiéndolo hacia el hueco de la escalera. Sin embargo, al entrar, sentí una ráfaga de aire frío y noté que todas las luces estaban apagadas. Solo la pequeña luz del pasillo iluminaba la entrada de las escaleras. El hombre comenzó a subir, pero se detuvo una vez que se dio cuenta de que yo no lo seguía. Se volvió y hizo un comentario humorístico sobre las luces, pero su sonrisa desapareció rápidamente cuando vio que ya no lo seguía. No hubo vacilación cuando se precipitó hacia mí con ira en los ojos. Tiré las pizzas al suelo, salí corriendo por la puerta y hacia el pasillo. Luego corrí hacia la salida y me subí a mi coche. Vi al hombre salir parcialmente por las puertas delanteras antes de volver a entrar y cerrarlas de golpe. Inmediatamente llamé a la policía después de conducir a un estacionamiento diferente. El hombre había huido para cuando llegaron y, como pagó en efectivo, no había forma de saber quién era realmente. El edificio de oficinas estaba vacío y no había nadie más en el tercer piso, así que está claro que era algún tipo de trampa. ¿Qué tenía preparado para mí en el tercer piso es desconocido, y espero que nadie tenga que enfrentarse a eso nunca más. Trabajo para mi padre en su pequeño negocio de construcción. Él dirige un patio y almacén lleno de materiales, así como supervisa los sitios de trabajo donde están los obreros. Dado que solo tenía 17 años en ese momento, mi trabajo era básicamente ser el chico de los recados. Conducía materiales de un lado a otro y recogía cualquier cosa que fuera necesaria, dependiendo del trabajo. Sin embargo, algunos materiales debían estar allí antes de que llegaran los trabajadores, porque los necesitarían para empezar a trabajar de inmediato por la mañana. Así que de vez en cuando, durante semanas ocupadas, tenía que empezar a trabajar realmente temprano, como a las 2 o 3 de la madrugada, para asegurarme de poder entregar todo a tiempo. Obviamente esto solo ocurría durante el verano cuando no tenía clases, así que realmente no tenía excusa para no poder trabajar. Me gustaba hacer las entregas temprano porque era tranquilo y no tenía que lidiar con nadie diciéndome qué hacer. En este día, llegué al almacén a las 3:00 am. Cargué los materiales y luego comencé a dirigirme hacia el lugar de trabajo. Era un trabajo de reparación en un edificio viejo, quizás incluso abandonado, en el borde de nuestra ciudad. Cuando llegué allí, vi un camión estacionado justo afuera. Sus luces estaban apagadas y no parecía que hubiera nadie cerca. Era demasiado temprano para que alguien estuviera trabajando, así que no esperaba ver ningún coche allí. Aparqué y salí, acercándome a él y viendo que no era un vehículo de la empresa. Las ventanas estaban tintadas y no podía ver dentro. Me giré y miré el edificio, intentando ver si alguien estaba allí. Llamé preguntando si alguien estaba dentro, pero no recibí respuesta. Sintiéndome un poco raro por ello, saqué mi teléfono y llamé a mi padre. Sonó durante 1 minuto y luego fue al buzón de voz. Supuse que probablemente solo era el camión personal de un trabajador que habían dejado allí. Volví a mi camión y comencé a descargar los materiales. Probablemente me llevó 1 hora. Luego volví a entrar y empecé a conducir. Al salir del área,
Miré por el retrovisor y de repente las luces del camión se encendieron. Casi frené de golpe, parando en el lado de la carretera y viendo cómo el camión empezaba a retroceder. Alguien estaba dentro todo el tiempo. Sabía que no podía haber sido un trabajador, porque definitivamente habrían respondido. Me quedé mirando mientras salían del área de estacionamiento y se dirigían hacia la carretera. Agarré mi teléfono y marqué rápidamente el número de mi padre otra vez. Mientras esperaba que contestara, miré hacia el camión, que se había detenido justo al lado de mí. Miré hacia su ventana, sabiendo que alguien detrás de ella probablemente me estaba mirando. Lancé mi teléfono en el asiento y empecé a avanzar, pero el camión se apresuró a igualar mi velocidad y evitar que volviera a la carretera. Pero no había otro lugar al que pudiera ir. A mi izquierda había árboles y a mi derecha estaba este camión bloqueando mi camino. Empecé a entrar en pánico, poniendo el coche en marcha atrás e intentando retroceder, pero el camión hizo lo mismo hasta que chocaron con la parte trasera de mi coche, haciéndome perder el control y deslizarme completamente fuera del arcén y golpear el lado de un árbol. El camión se detuvo rápidamente justo en la cima de la carretera como si fueran a bajarse, pero luego sus luces de freno se apagaron de repente cuando lo volvieron a poner en marcha y se alejaron a toda velocidad. Apenas 20 segundos después, otro coche se detuvo en el lado de la carretera y un hombre se bajó y corrió hacia mí preguntando si estaba bien. No conocía su nombre en ese momento, pero era uno de los trabajadores que acababa de llegar al lugar de trabajo. Solo vio la última parte de lo que sucedió, pero dijo que reconoció el otro camión como el de Samuel, que era otro trabajador que mi padre había contratado hace unos meses. Resulta que faltaban un montón de herramientas y materiales del lugar de trabajo, lo que sumaba casi $10,000, y eso solo fue en esa noche. Podría haber estado robando lentamente algunas cosas a la vez durante los últimos meses. Creo que lo que sucedió esa noche fue que Samuel pensó que si yo veía su camión, eventualmente todo se rastrearía hasta él y sería atrapado, así que intentó detenerme. No sé qué me habría hecho, pero considerando que yo era el único testigo, es probable que no hubiera sido atrapado mientras yo nunca fuera visto de nuevo. Desafortunadamente, su nombre y todo lo demás no cuadraban con nada, y es probable que fuera un inmigrante ilegal o algún tipo de delincuente que se molestó en conseguir identificaciones falsas o robadas y documentos de trabajo. Nunca esperaba que algo así ocurriera, pero al menos es muy improbable que vuelva a ver a ese hombre. Hace un año, a principios del invierno, fui de excursión durante un fin de semana en un parque nacional no muy lejos de casa, y luego, de la nada, escuché pasos detrás de mí. Me giré para ver a un tipo caminando a lo lejos. Tenía una chaqueta rota y no llevaba mochila. Extrañamente, caminaba cruzando el sendero en el que estaba hacia uno de los caminos secundarios. No parecía que me hubiera visto, solo miraba hacia abajo y caminaba. Sin embargo, la forma en que caminaba y cómo se veía me dio un poco de escalofríos, así que me aseguré de no ser visto mientras lo observaba adentrarse en el bosque. Para entonces parecía que no quedaba mucha luz del día, y decidí simplemente abandonar la búsqueda del lago y regresar caminando a mi auto. Sin embargo, solo me llevó unos minutos llegar a un cruce de senderos que no recordaba haber visto antes. Inmediatamente pensé en cómo uno de los senderos terminaba abruptamente y cómo eso probablemente significaba que en algún momento había tomado el camino equivocado. Miré hacia abajo tratando de ver si había alguna huella de mis zapatos que pudiera seguir, pero no vi ninguna. Entonces lo escuché de nuevo. Pasos detrás de mí. Me giré y miré hacia el bosque a lo lejos. Ese mismo hombre estaba parado y mirándome. Él no se movió ni dijo nada. Simplemente se quedó allí como si me estuviera observando. Después de un momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo y me giré para tomar cualquier sendero que estuviera en la dirección opuesta al hombre. Rápidamente me apresuré, mirando hacia atrás varias veces, pero después de unos minutos perdí de vista al hombre.
Seguí por este sendero durante más de 1 hora, todavía preocupado por estar perdido y por el extraño hombre. Después de un rato de caminar, me aparté del sendero y me apoyé contra un árbol para descansar y beber agua. No pasó ni un minuto antes de que escuchara los mismos pasos. Permanecí donde estaba, detrás del árbol, mientras el sonido de sus pasos se hacía más fuerte, y más fuerte hasta que el hombre pasó justo frente al árbol donde yo estaba. Parecía concentrado en el camino por delante, como si pensara que yo seguía caminando, pero no había duda en mi mente de que me estaba siguiendo, o al menos intentándolo. Una vez que se fue, aproveché la oportunidad para correr en la dirección de la que venía. Llegando al cruce, afortunadamente, hice la elección correcta porque a mitad de camino de regreso a mi auto, solo tenía la tenue luz de la luna para guiarme a través del bosque. Todo lo que puedo decir es que ese hombre que vi no parecía estar allí simplemente para hacer senderismo, y según la forma en que actuaba, creo que tenía algunas intenciones terribles que quizás apenas evité. Acababa de cumplir 19 años y estaba en casa durante los próximos meses de descanso de verano de la universidad. Mi mamá vive en la ciudad, en la misma casa donde crecí, pero mi papá se mudó a una pequeña casa fuera de la ciudad, respaldada por el bosque, y siempre me sentí muy relajado cuando estaba allí. Solo el hecho de estar lejos de todo se sentía muy liberador. De todos modos, durante el transcurso del verano, se me ocurrió la idea de ir de campamento por solo una noche en algún lugar del bosque detrás de la casa de mi papá. Ya tenía todo el equipo, y ya había ido de campamento antes, así que parecía una noche divertida e inofensiva. No planeaba alejarme mucho, quizás solo caminar media hora, y luego encontrar un buen lugar para acampar. Salí unas 2 horas antes del atardecer, caminé sin música ni nada, simplemente absorbiendo el ambiente y los sonidos de la naturaleza hasta que llegué lo suficientemente lejos como para empezar a armar mi equipo. Armé mi tienda de campaña, encendí una fogata y luego me relajé mientras el sol se ponía y el bosque se quedaba en silencio. Un par de horas después, me fui a dormir. Había planeado irme por la mañana, pero cuando me desperté, sentí que quería quedarme un poco más. Salí a dar un paseo informal y me senté junto a la tienda de campaña. Sorprendentemente, el día parecía haber pasado muy rápido. Antes de darme cuenta, el sol comenzaba a ocultarse. Empaqué mis cosas, las limpié y luego empecé a caminar de regreso a casa. Caminé entre los árboles, teniendo una conversación conmigo mismo en mi cabeza para pasar el tiempo, pero a medida que el sol empezaba a ponerse más bajo, me di cuenta de que había pasado un tiempo desde que me fui. Me detuve y levanté la cabeza, mirando a mi alrededor. Realmente no reconocía el área. Obviamente no había sendero, así que podría haber estado caminando en una dirección ligeramente diferente. Pero algo parecía estar mal. Después de 1 minuto entero de buscar, sinceramente no tenía ni idea de hacia dónde ir. Si hubiera estado yendo en la dirección correcta, ya debería haber llegado a casa o al menos al camino donde estaba la casa de mi papá. A pesar de la carrera contra el sol, decidí seguir en la dirección en la que iba, esperando que en algún momento llegara a un camino. Mientras caminaba, el bosque se fue oscureciendo cada vez más, lo que me llevó a tener algo así como un colapso nervioso. Miraba por todas partes buscando algo que me indicara dónde ir, pero ahora el bosque estaba demasiado oscuro como para ver algo más allá de 30 o 40 pies. Pero luego vi una luz parpadeando a lo lejos. Me emocioné y caminé rápidamente hacia ella hasta que pude distinguir una casa oscura en medio de los árboles. Pensé que tal vez era uno de los vecinos de mi papá, o que al menos me llevaría a un camino por el que pudiera caminar, pero al acercarme a la apertura en el bosque, no vi nada. No había caminos. No se veía luz de otras casas y ni siquiera había un camino de grava. La casa tenía un aspecto antiguo, más parecido a una cabaña. Di la vuelta por el otro lado, manteniéndome en la línea de árboles. Pero no había señales de caminos o casas en ninguno de los lados. Lamentablemente,
Decidí que mi única opción era pedir ayuda a quien viviera allí. Me acerqué a la puerta principal, escuchando por un segundo antes de llamar al timbre. Inmediatamente escuché pasos corriendo por unas escaleras y directamente hacia el otro lado de la puerta, sabiendo que probablemente me estaban mirando a través del mirilla. Les llamé diciendo: «Hola, perdón, pero estoy perdido». Esperaba que pudieran decirme en qué dirección está la calle más cercana. Hubo una pausa y luego abrieron la puerta. 2 hombres estaban parados allí. Ambos parecían tener unos 40 años y lucían algo desconfiados. Uno de ellos dio un paso adelante y miró afuera detrás de mí, hacia la línea de árboles, como si estuviera buscando a alguien más. Hubo un momento en el que ambos se quedaron en silencio. «Entra, te ayudaremos», dijo uno de los hombres, abriendo más la puerta y apartándose. «Estoy bien, solo necesito que me indiquen la dirección correcta, por favor», dije, sin querer entrar en una casa aleatoria en el bosque, y también sin ver realmente el sentido de hacerlo. Ambos hombres fruncieron el ceño. Luego uno habló diciendo que solo quería hablar sobre por qué estaba aquí afuera. Les dije que simplemente estaba acampando y me perdí, pero se miraron como si estuviera mintiendo. Entonces uno de ellos salió y se paró bastante cerca de mí, mientras observaba los árboles con más atención. Cuando salió, reveló la habitación detrás de él, que solo tenía una pequeña lámpara en medio del suelo rodeada de polvo. Di un paso atrás, y ambos hombres de repente se volvieron fríos. Sus expresiones faciales y lenguaje corporal se volvieron vacíos, mientras permanecían en silencio antes de que uno se abalanzara sobre mí, intentando derribarme al suelo. Afortunadamente, reaccioné lo suficientemente rápido como para escapar antes de que el otro hombre llegara a mí. Corrí hacia los árboles, escuchando los pasos de uno de los hombres acercándose detrás de mí. Pero una vez que entré en el bosque, el hombre abandonó la persecución y poco después las luces de la casa se apagaron. Pasaron horas antes de que llegara a un camino, descubriendo que había caminado millas en la dirección equivocada. Sin embargo, le conté a mi papá sobre el encuentro y él llevó el caso a la policía para investigar. Pero nos aterrorizó escuchar que la casa en la que entré era una cabaña de vacaciones abandonada desde hacía décadas. Quienesquiera que fueran esos hombres, probablemente usaban un generador para alimentar las luces y lo que sea que estuvieran haciendo. Pero ¿por qué estaban allí? Nadie lo sabe. La forma en que actuaban parecía como si estuvieran tratando de no ser atrapados, así que si hubieran logrado llevarme a su casa, no estoy seguro de si alguna vez habría salido de allí. Iba conduciendo de regreso a mi pueblo natal, desde un viaje de trabajo que tuve a principios de semana. Decliné el vuelo gratuito de ida y vuelta porque decidí tomar un tiempo para mí mientras estuviera allí y disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Conducir largas distancias no era algo que realmente hubiera hecho antes. Lo máximo que había conducido eran unas 10 horas, y eso fue con una parada en un hotel a mitad de camino. Pero este viaje en carretera era mucho más largo, casi 20 horas, y solo había reservado un hotel para una noche. Sin embargo, el hecho de que nunca hubiera conducido tanto tiempo no me hacía pensar que no pudiera hacerlo. El viaje comenzó bien, pasando por ciudades y pueblos, y teniendo muchos otros autos a mi alrededor, aparentemente siguiendo la misma ruta. A medida que avanzaba, sin embargo, los autos se hicieron menos comunes, y los pueblos prácticamente desaparecieron. Las carreteras no eran más que campos de hierba a ambos lados o densos bosques. Para las 5:00 p.m., la llovizna ligera que había comenzado antes se intensificó, cayendo una lluvia fuerte que dificultaba la visibilidad. Parecía que cuanto más me adentraba en esta zona boscosa, más intensa caía la lluvia. Había esperado que parara al atardecer, pero no lo hizo. Ahora estaba realmente concentrado en la carretera, conduciendo muy despacio e intentando asegurarme de navegar por ella con cuidado, para no resbalar hacia un barranco. Conduje a través de esta terrible lluvia durante probablemente una hora entera después del atardecer, cuando empecé a darme cuenta de que la carretera se estaba volviendo mucho más sinuosa, en lugar de recta. Me llevaba mucho más adentro del bosque,
donde los árboles estaban muy cerca uno del otro y bloqueaban todas las vistas. Después de un tiempo, empecé a ponerme nervioso, pensando que era realmente extraño que una autopista fuera así. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén de la carretera. Saqué mi teléfono e intenté buscar las direcciones, pero no había servicio. Todo lo que recordaba de la ruta era que tenía que seguir prácticamente la misma autopista todo el camino. Tal vez estaba en la carretera correcta y simplemente estaba paranoico, o tal vez me había concentrado tanto en tratar de ver a través de la lluvia que accidentalmente me había incorporado a una carretera diferente. El problema es que no tenía forma de saber cuál de esas dos posibilidades era correcta. Miré por las ventanas con la esperanza de ver a un letrero o cualquier cosa que pudiera darme una idea de dónde estaba. Todo lo que podía ver a través de la lluvia intensa eran los bosques a mi alrededor, desvaneciéndose en la oscuridad total más allá de mis luces delanteras. Pero solo un minuto más después de que me detuve, una luz apareció detrás de mí. Miré por el espejo mientras se volvía más brillante, dando la vuelta en una de las curvas y acercándose a mi coche. Sus luces eran tan brillantes que ni siquiera podía ver su coche. Solo podía ver el resplandor brillante en mis espejos. Observé cómo la luz empezaba a moverse más lento y más lento, hasta que se detuvo justo detrás de mi coche. Parte de mí se sintió aliviada de que alguien se detuviera a ayudarme, pero otra parte de mí estaba pensando en las otras posibilidades. Pasó un minuto entero mientras el coche permanecía allí, dejando las luces encendidas y sin mostrar signos de nada, hasta que una puerta se abrió de repente. Todavía estaba demasiado brillante para ver mucho, solo podía distinguir el contorno oscuro de un hombre emergiendo de la luz y acercándose a mi ventana. El hombre llevaba una sudadera oscura y parecía no estar molesto por la lluvia, mientras se apoyaba en la puerta mientras yo bajaba la ventana un par de pulgadas. Él preguntó si necesitaba ayuda, y yo respondí explicando que solo necesitaba saber dónde estaba y si todavía estaba en la autopista correcta. Me miró y luego miró hacia el asiento trasero mientras asentía con la cabeza. «Sí, puedo ayudarte. Déjame solo coger mi teléfono», dijo mientras se alejaba. Subí la ventana para bloquear la lluvia. Había algo extraño en mi interacción con él, pero no podía entender qué era. Simplemente se sentía extraño. Porque no sabía en qué carretera estábamos o si estábamos en la autopista. Observé en los espejos hasta que el hombre volvió a desaparecer detrás de las luces brillantes, pero pude verlo revolver algo en su coche durante unos momentos antes de volver a salir. Se acercó, pero en los momentos antes de llegar a mi coche, alcancé a ver algo en su mano justo cuando reaccioné y puse el coche en marcha. De repente, el hombre se arrodilló junto a mi neumático trasero e introdujo algo en él. Aceleré a fondo, viendo cómo el hombre se sorprendía visiblemente y retrocedía mientras me alejaba tan rápido como pude. Sabía que probablemente intentaría alcanzarme, así que conduje en pánico durante varios minutos, temiendo la idea de ver las luces detrás de mí. Afortunadamente, nunca lo hice. Avancé unos 3 kilómetros antes de finalmente encontrar una intersección con un letrero que indicaba una gasolinera más adelante. Cuando entré, por supuesto, llamé a la policía, pero también descubrí que el hombre había apuñalado mi neumático con un destornillador que todavía estaba incrustado en el costado del neumático, sobresaliendo parcialmente. Eso, junto con el neumático cubriendo el agujero, probablemente fue la única razón por la que pude escapar sin quedarme varado en la carretera. Si hubiera sido incluso un segundo demasiado tarde al alejarme, no creo que hubiera vuelto a ser visto después de esa noche. Estuve en casa durante 3 días para unas mini vacaciones de quedarme en casa del trabajo. Vivo en una zona muy rural a 1 hora de la ciudad. Honestamente, no había tomado estos días libres por ninguna razón en particular. Supongo que simplemente sentía que necesitaba un descanso. Fue en mi primer día libre, mientras me quedaba en casa y veía la televisión, entre otras cosas pequeñas que hacía alrededor de la casa, cuando cerca de la hora de la cena, hubo un golpe en la puerta principal.
Me levanté del sofá y miré el reloj, viendo que eran las 7:00 p.m. Era extraño que alguien estuviera en mi casa en general, pero dada la hora, aún más. Me acerqué a la puerta y la abrí un poco. Había un hombre en el umbral sonriendo hacia mí. Se veía como cualquier otro tipo, sin rasgos especiales ni nada por el estilo. ¿Qué necesitas?, pregunté, mirando detrás de él y notando que no había ningún coche o camioneta en mi camino de entrada. El hombre mantuvo su sonrisa mientras pasaba por todo un escenario que acababa de vivir hace unos minutos. Dijo que estaba en la carretera que conectaba con mi camino de entrada cuando alguien chocó contra su coche y se fue dejándolo varado, y que tuvo que venir a mí en busca de ayuda. La forma en que lo describía, y solo con mirarlo, las cosas no parecían sumar. Mi camino de entrada estaba lejos de la carretera, y las posibilidades de que tuviera un accidente justo en la entrada eran casi nulas en una carretera tan vacía. Le dije que podía llamar a la policía por él si quería, pero el hombre lo rechazó. Dijo que quería pedir prestado mi teléfono para llamar a su esposa. Me tomó unos segundos responder porque la incertidumbre de la situación me hizo sentir nervioso al negarme a él. Dije que llamaría a la policía y eso fue todo, pero la sonrisa del hombre desapareció cuando dijo, «No te preocupes», y se alejó del porche. Cerré la puerta y luego miré por la ventana mientras el hombre caminaba por el camino de entrada y desaparecía en la oscuridad. Después de un momento llamé a la policía solo para estar seguro. Unos 20 minutos después, recibí una llamada de vuelta diciendo que no había señales de ningún accidente en la carretera. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, mirando por las ventanas y sintiéndome un poco inquieto en general, pero una vez que llegó alrededor de las 12, estaba demasiado cansado para seguir despierto. Subí las escaleras a mi dormitorio, me preparé y luego me metí en la cama, y me quedé profundamente dormido. Recuerdo despertarme frenéticamente, pero sin entender por qué, como si tal vez hubiera escuchado algo en mi sueño, pero no me despertara lo suficientemente rápido como para comprenderlo. Al mirar el reloj, eran alrededor de las 3:00 a.m. Me levanté de mi cama y caminé hacia la puerta para poder escuchar cualquier sonido en el resto de la casa. Estaba mayormente tranquilo, pero podía escuchar un ligero sonido de movimiento desde afuera. Caminé cuidadosamente hacia abajo las escaleras para investigar, pensando que probablemente era solo un arbusto rozando contra la casa. Pero cuando llegué al pasillo de la planta baja, me di cuenta de que el sonido se estaba moviendo. Iba a lo largo del borde de la casa y hacia el frente. Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido mientras intentaba tranquilizarme de que todo estaba bien, pero luego el ruido cesó y solo un momento después hubo un golpe en la puerta. Permanecí inmóvil al final del pasillo y miré fijamente la puerta principal, aterrorizado por quien estuviera afuera. Después de unos segundos, me alejé y me acerqué a una pequeña ventana en el lateral de la casa que tenía vista al porche. A través de las persianas, pude ver a dos hombres, ambos vestidos de oscuro, y ambos sosteniendo algo en sus manos. Parecía herramientas o armas de algún tipo. Mis ojos se abrieron de miedo mientras retrocedía y caminaba silenciosamente de regreso a mi habitación. Más golpes resonaron por toda la casa mientras llamaba a la policía y me encerraba. Mientras permanecía en el teléfono, los golpes se convirtieron en golpes sordos. Inmediatamente supe que era lo que temía. Estaban tratando de derribar la puerta. Golpe tras golpe, sin parar durante más de 5 minutos, golpearon la puerta sacudiendo toda la casa. Entonces, la operadora del teléfono finalmente dijo que un oficial estaba llegando a mi casa y al mismo tiempo todos los golpes cesaron. Cuando el policía llegó, dijo que no vio a ningún hombre en mi puerta. Deben haber huido justo antes de que pudiera verlos. Sin embargo, la puerta apenas colgaba, la madera estaba doblada y astillada, con solo el cerrojo de la cerradura todavía en su lugar. Tuve suerte de que la policía pudiera llegar lo suficientemente rápido, pero supongo que también fui inteligente al no ayudar a ese hombre. Supongo que si lo hubiera hecho, solo habría acelerado sus planes para hacer lo que sea que estuvieran intentando hacer.
Incluso hoy, todavía me preocupa que regresen. Hace un año, a mediados de invierno, me estaba quedando en un Airbnb en la costa este de Estados Unidos. Tenía un familiar enfermo y quería estar cerca durante unas semanas en caso de alguna emergencia. Mientras estaba allí, pensé que también podría hacer unas vacaciones, ya que realmente no estaría haciendo nada más. Entonces, el Airbnb que conseguí era una cabaña moderna con un pequeño lago detrás, y la mayor parte del área circundante era un bosque, así que era realmente agradable, en un paisaje muy diferente al de donde vivía. De todos modos, alrededor de una semana después de haber llegado, alquilé un poco de equipo de camping y pensé que sería agradable ir al lago y tal vez pasar una noche en la playa. El Airbnb estaba a solo un corto paseo de distancia, por lo que no era realmente mucha aventura. Solo quería recostarme bajo las estrellas y despejar mi mente. Supongo que hice unas cuantas caminatas para llevar todo el equipo y luego monté la tienda. Fue realmente fácil porque estaba diseñada para principiantes, así que tuve mucho tiempo para preparar todo lo demás, incluido un círculo de piedras para la fogata. Una vez que todo estuvo listo, me relajé, bebiendo una cerveza mientras observaba el atardecer. El apacible sonido de la fogata junto con el bosque era algo que había extrañado después de vivir en una gran ciudad durante tantos años. Pero quizás unos 20 minutos después de que el sol se había puesto, me sorprendió ver a un tipo acercándose a mi campamento. Me puse de pie como reacción natural, pero el hombre pareció percibir mi preocupación, así que detuvo su caminata y levantó las manos disculpándose por el susto. Tenía aproximadamente la misma edad que yo, unos 35 años, pero era muy alto y delgado. Miré hacia el bosque del que venía. No había ningún camino que pudiera ver, solo era un montón de árboles que llegaban hasta el lago. ¿De dónde vienes?, pregunté. El hombre esbozó una pequeña sonrisa y dijo que solo estaba alojado en un lugar al otro lado del lago y que vio mi fogata, así que pensó en salir y tomar una cerveza conmigo. Sonreí nerviosamente, ya que eso no era exactamente algo normal de hacer en medio de un bosque. Y pensándolo mejor, estaba bastante seguro de que no había casas al otro lado del lago. En realidad, ahora mismo no estoy buscando compañía, lo siento, dije educadamente, esperando que esta fuera una interacción rápida e inofensiva. El tipo pareció casi desconcertado por mi respuesta. Su sonrisa se transformó en una expresión seria. Miró la nevera de aire que estaba detrás de mí y se quedó callado. Después de unos momentos de silencio, él dijo, «De acuerdo», y se fue en la dirección de donde había venido. Lo observé tratando de seguirlo para ver exactamente hacia dónde se dirigía, pero se desvaneció en la oscuridad del bosque sin ninguna linterna. Sintiéndome bastante inquieto, decidí recoger la mayor parte de mis cosas y llevarlas de vuelta al Airbnb, sin querer correr el riesgo de estar afuera con ese tipo rondando. Sin embargo, intentar llevar todo de una sola vez fue un error por mi parte, ya que me agotó después de llegar solo a la mitad del camino hacia la casa. Justo cuando me detuve para tomar aire, escuché pasos pesados provenientes del bosque. Me giré y vi al hombre avanzando directamente desde el borde de los árboles hacia mí, con una expresión de locura en sus ojos. Dejé caer todo y traté de correr, pero inmediatamente fui derribado al suelo por la velocidad con la que me embistió. Ambos rodamos por el césped y de alguna manera logré ponerme de pie antes de que él pudiera alcanzarme de nuevo. El tipo me seguía de cerca, lo suficientemente cerca como para agarrar mi camisa varias veces en un intento de detenerme. Cuando llegué a la casa, supe que no tendría tiempo para desbloquear la puerta, así que tuve que ir directo a mi coche. Saqué las llaves del bolsillo mientras corría hacia él, subí y cerré con llave justo antes de que llegara a la puerta. Lo encendí y lo puse en reversa mientras el hombre golpeaba el vidrio con el puño, haciéndolo añicos con solo un par de golpes. Extendió la mano y agarró mi brazo mientras retrocedía, haciendo girar el frente del coche en su dirección. Debió tomarlo por sorpresa.
porque no se movió lo suficientemente rápido como para apartarse del camino. Lo único que vi fue su cuerpo caer al suelo y no levantarse mientras me alejaba. Llamé inmediatamente en busca de ayuda mientras conducía, advirtiendo a la policía para que llegaran rápidamente y obtuvieran algunas respuestas de él. Pero cuando llegaron, el hombre ya no estaba. Todo lo que quedaba eran algunas huellas de zapatos que llevaban de vuelta hacia él. Esto ocurrió hace solo unos meses. Trabajo en una pequeña tienda minorista en mi pueblo natal como empleado nocturno. Hago todas las cosas habituales como reponer estantes, hacer inventario y a veces descargar camiones que llegan tarde. El trabajo es muy relajado ya que generalmente trabajo solo o con una sola persona, así que nadie está allí para mandarme todo el día. En esta noche estaba solo hasta las 4:00 am y tenía mucho que hacer. Durante el transcurso de una hora, estuve en los pasillos todo el tiempo, sin necesidad de ir al almacén por nada. Pero alrededor de las 11:30, pensé que escuché algo desde el fondo. Caminé hasta el final del pasillo, miré a mi alrededor y luego entré en la sala de almacén. Justo cuando entré, hubo un golpe en la puerta trasera. Esa puerta solo se usaba para los camioneros al entregar una carga, pero nunca me avisaron sobre ninguna entrega esa noche. Siendo una puerta de metal grande, no tenía mirilla ni cristal para ver quién era. Caminé hasta la bahía de entrega y abrí el garaje solo un poco, y tal como había supuesto, no había ningún camión. Casi esperaba que sí hubiera alguno, porque ahora estaba realmente escéptico sobre quién estaba golpeando la puerta trasera en medio de la noche. Pasaron unos minutos y no hubo más golpes ni sonidos desde la puerta. Incluso presioné mi oído contra ella e intenté escuchar, pero estaba bastante seguro de que quienquiera que estuviera afuera ya se había ido. Ahora, sintiéndome curioso y un poco tonto, abrí la puerta para asegurarme de que nadie siguiera afuera. Miré hacia el oscuro camino que corría detrás del edificio. No había coches, ni personas, ni siquiera sonidos. Estaba completamente vacío y tranquilo. Al ver esto y recordar el fuerte golpe, sentí un escalofrío recorrerme y cerré la puerta. Regresé al pasillo en el que estaba antes e intenté volver a trabajar sin preocuparme demasiado. Durante las siguientes horas, entré y salí del almacén varias veces, pero no escuché nada más. Eran las 2:00 am en este punto y estaba terminando de reponer uno de los pasillos centrales cuando un sonido muy tranquilo pero reconocible vino desde el fondo. Era el clic del cerrojo de la puerta de metal. Mi rostro se puso pálido mientras me quedé paralizado. No escuché nada más, pero sabía que tenía que verificarlo. Caminé muy silenciosamente, aún escuchando, mientras me acercaba a las puertas traseras. A simple vista, mirando alrededor del almacén, no vi nada. Así que continué avanzando hacia el fondo y hacia la puerta trasera. Estaba cerrada, y dado que solo se abre desde adentro, estaba confundido tratando de pensar en qué podría haber sucedido. Me giré y miré por el pasillo lleno de cajas cuando vi una figura frente a mí. Estaba parado al final del pasillo. Parecía haber dado la vuelta a la esquina y no esperaba verme. Pero después de un breve momento de shock, el hombre comenzó a correr hacia mí. Era grande e intimidante, con una mirada de ira en sus ojos mientras se abalanzaba por el pasillo. Corrí hacia la puerta y hacia los pasillos de abarrotes, tratando de llegar al frente de la tienda. Los pasos del hombre acercándose por detrás eran aterradores, pero cuando llegué al frente, los pasos se detuvieron. Saqué mis llaves y desbloqueé la puerta, y mientras empujaba la puerta abierta, miré a un lado y vi al hombre parado al final del pasillo, solo mirándome. Sin dudarlo, salí corriendo hacia el estacionamiento y entré en mi coche llamando al 911. Cuando llegaron los policías, el hombre ya se había ido sin dejar rastro de su paradero. A través de las imágenes de seguridad, pudimos ver cómo el hombre estaba introduciendo algo en la puerta trasera que de alguna manera la desbloqueaba, permitiéndole entrar. Una vez adentro, miró a su alrededor como si estuviera tratando de encontrar algo en particular antes de verme y perseguirme hacia el frente.
Por qué me dejó ir y por qué incluso entró sigue siendo desconocido. No sé qué habría pasado si el hombre me hubiera alcanzado o decidido no dejarme ir. Pero estoy agradecido de que nunca tuve que enfrentar eso.